Deuteronomio traduce la segunda ley, pero no significa que hay dos leyes, sino que lo que quiere decir es que Deuteronomio vuelve a repetir la primera ley. En otras palabras, en Deuteronomio Moisés hace un recuento, les repite cuáles son los mandamientos de la ley de Dios al pueblo de Israel. Por eso se le conoce como segunda ley o el nombre Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 1 al 9. Voy a leer despacio, fuerte y claro para todos. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Están conmigo ahí? Me dicen amén. Muy bien, leo a favor de ustedes. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Di conmigo: Padre Santo, háblame con esta palabra. Yo la necesito y yo la recibo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje que acabo de leer, quiero compartir una enseñanza que he llamado amor a Dios. Así se llama la enseñanza de esta noche. ¿Cómo se llama? Amor a Dios. Ese es el mensaje de hoy. Amor a Dios. Y permítame comenzar de esta manera. Escuchen. Andrew Vanderbilt fue un misionero holandés conocido en el mundo de habla hispana como el hermano Andrés. Nació en Holanda en el año de 1928 y murió en septiembre del 2022, es decir, hace un año murió Andrew Vanderbilt, conocido como el hermano Andrés. Vulgarmente a este misionero, el hermano Andrés, lo apodaron el contrabandista de Dios, porque en la época de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, este misionero, el hermano Andrés, se dedicó en su ministerio a llevar Biblias de contrabando a lugares donde no se podía predicar el evangelio, especialmente países comunistas todavía en aquella ocasión. Ahora, en esa tarea de contrabandear Biblias y llevarlas a esos países donde se prohíbe el evangelio de Jesucristo, alguna vez le preguntaron al hermano Andrés si tenía miedo de ser atrapado, y él respondió que sí, que tenía un miedo espantoso de ser atrapado, pero que esa fue la misión que el Señor le encomendó. Así que no tenía de otra más que obedecer lo que Dios le había pedido. Ahora, en cierta ocasión, el hermano Andrés llevó Biblias a un lugar remoto, totalmente olvidado, incluso por el Estado. Y cuando las Biblias llegaron a las manos de los creyentes en ese lugar, esos creyentes lloraban agradecidos
diciéndole al hermano Andrés: nosotros creímos que la iglesia también se había olvidado de nosotros, pero gracias a Dios por hermanos como usted. Hoy, El contrabandista de Dios es un libro que se puede conseguir y que relata la autobiografía del hermano Andrés, el contrabandista de Dios. Ahora, lo que quiero resaltar con esta introducción es el sacrificio, es la entrega, es el compromiso por Dios que no solo tuvo el hermano Andrés, sino que a lo largo de la historia han tenido muchos hombres y mujeres para con Dios. Un amor, una entrega, un esfuerzo, una dedicación por Dios incomparable. Y esto me llama la atención porque si hablamos de los cristianos de hoy, mis amados, a mi juicio, el amor a Dios que muchos creyentes hoy tenemos es un amor que no trasciende para nada en nuestras vidas. Es más, mírenme acá, no me ignoren. El amor a Dios que muchos aquí tenemos solo nos alcanza, ojo, solo nos alcanza para congregarnos cada 8 días, dar ofrendas y cantar alabanzas al Señor. No más, no nos alcanza para nada más. Ese es el amor a Dios que muchos creyentes profesamos en este tiempo. Y hay un abismo enorme comparado con el amor que otros hombres y mujeres ayer vivían para con Dios. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, escuchen esto: el pueblo de Israel está a las puertas de entrar a la tierra prometida. Solo falta cruzar el río Jordán y pelear contra las naciones allí establecidas. Pero está a punto de entrar a cumplir la promesa que el Señor les dio. Pero antes de que entraran a esa tierra prometida, Dios a través de Moisés reúne al pueblo y les vuelve a recordar las ordenanzas, los estatutos y los mandamientos, como quien dice, advirtiéndoles para que no se les olviden cuando entren a poseer la tierra que el Señor les dio. ¿Me siguen? Díganme amén. Ahora, en todo ese recordatorio, algunos hoy dicen recordación, en otros tiempos nos reíamos de esas palabras, pero hoy parece que son válidas. Ok, en todo ese recordatorio hay un tema central al que Dios le pone una específica atención. Y ese tema es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, de todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero ahí no queda. Y dice: y estas palabras las guardarás en tu corazón y las recordarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hablarás de ellas en tu casa y por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las pondrás como sello entre tus manos y como frontal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es decir, el Señor insiste al pueblo de Israel con este mandamiento que en palabras de Jesús es el mandamiento principal. ¿El mandamiento qué? Principal. Es decir, para Jesús lo más importante en toda la ley, lo más importante en toda la escritura, en toda la Biblia, es que tú y yo amemos a Dios con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Dios insiste con esto, que nuestro amor a Dios sea con todo. Diga conmigo, con todo. Y sería interesante hacer un estudio de la expresión con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente.
Si hiciéramos un estudio bíblico teológico de esa expresión con todo, bueno, esa expresión con todo no da lugar a ninguna reserva. ¿Cómo así, pastor? Explíquelo. Míreme acá, no se duerma. Antes de que se duerma, déjeme explicarle bien. Cuando digo que la expresión con todo no da lugar a ninguna reserva, quiere decir que según esta palabra no puede haber ninguna parte de tu vida que no ame a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúchame, no puede haber ninguna parte de tu vida que no ame a Dios. Tienes que amar a Dios con todo lo que tú eres, con todas las áreas de tu vida. Dicho esto, si alguno, por ejemplo, todavía no le ha entregado una área de su vida al Señor, eso significa que todavía no alcanzas a amar a Dios, como dice Deuteronomio y como lo expresó Jesús. Todavía no alcanzas, pero no te desanimes, porque Dios mismo quiere ayudarte con esto. Él quiere ayudarnos a que alcancemos a amarlo tal y como Él nos pide. ¿Cuántos reciben la palabra esta noche? Si alguien aquí tiene alguna reserva, alguna condición, es decir, pastor, yo voy a la iglesia, a mí me encanta orar, yo doy ofrenda, no tengo problema con evangelizar, pero esta parte yo todavía no la cambio en mi vida. No amas a Dios como dice la Escritura, porque tienes una reserva en tu vida. Te estás reservando algo que no quieres cambiar, algo a lo que te acomodaste, algo que no quieres soltar. Eso nos diría el estudio de la expresión con todo, sin reservas. Hay que amar a Dios con todas las áreas de nuestra vida. Si en tu área sexual tienes un serio problema que no has sometido a Dios, entiende esta noche, hey, todavía no logro amar a Dios como está diciendo la Escritura. Necesito crecer más en esa área. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si todavía te cuesta honrar a Dios con tu economía, eso quiere decir que todavía no lo amas como Él expresó en la Escritura, en Deuteronomio. ¿Cuántos me siguen? Es así. Si todavía no amas a Dios con toda tu área emocional, porque para ti es más importante un hombre o una mujer, tu novio, tu novia, que el Señor mismo. Mira, puedes decir que amas al Señor, pero no lo amas como enseña la Escritura. Digan conmigo, ay, ay, ay. Es así. Eso nos diría un estudio bíblico de la expresión con todo, sin reservas. Amén. Por otro lado, a ver, yo creo que tradicionalmente en la iglesia hemos entendido el amor a Dios como obedecer su palabra. Y no estoy poniendo en duda esta verdad. De hecho, Jesús corroboró eso. Jesús dijo en el Evangelio de Juan: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, Jesús deja claro que el amor a Dios significa obediencia. Pero para mí también significa muchas más cosas aparte de la obediencia. Para mí tiene que ver con cosas mucho más allá de nuestras acciones. Es decir, cuando la Biblia dice toda el alma, todo el corazón, toda la mente, para mí eso involucra no solo acciones de obediencia, eso involucra actitudes, eso involucra pensamientos, eso involucra emociones, eso involucra intenciones del corazón. Es decir, con toda esa lista que acabo de mencionar, tenemos que amar a Dios. Se lo traduzco de otra manera, mírame acá. Amor a Dios, aparte de obedecer, a mi juicio, también significa pasión, significa sacrificio, significa esfuerzo, significa entrega, significa compromiso. ¿Cuántos dicen amén a esto? El amor a Dios que expresa Deuteronomio, para mí significa eso. Significa que tú te esfuerzas no solo por agradar, sino por hacer la voluntad del Señor. Que hay una pasión que arde en tu pecho por honrar al Creador. Ese es el amor que menciona Deuteronomio. De hecho, desde el hebreo es lo que significa ese amor. Habla de un fuego que arde en el pecho. Y yo me pregunto esta noche, ¿cuántos de los cristianos hoy
parece que hemos perdido ese fuego que arde en el pecho. Es decir, que amamos a Dios, pero nuestro amor es un amor pasivo, es un amor acomodado y es un amor frío. Así es el amor a Dios de muchos cristianos hoy. Lo repito, es un amor pasivo, es un amor acomodado y es un amor frío. Y ese amor, si alguno aquí lo tiene, ¿puede levantar la mano? No, no es broma. Pero ese amor dista, es decir, está a distancia del amor que dice Deuteronomio. Si alguno aquí siente que ama a Dios, como está diciendo el pastor, con un amor pasivo, un amor acomodado, un amor frío, no estás amando al Señor como lo dice Deuteronomio y como lo repitió Jesús en el Evangelio de Mateo. No estamos amando a Dios con ese fuego, con esa entrega. ¿Me siguen, sí o no? Hay que volver a ese amor. Mira el que está a tu lado, dile: hay que volver a ese amor. Hay que volver a ese amor. Ahora, en Apocalipsis, no vayan allá, ustedes me creen. Apocalipsis dice a la iglesia de Éfeso, después de felicitarla, después de elogiar algunas acciones de la iglesia, luego dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Este pasaje tradicionalmente en muchas iglesias se ha entendido como que el primer amor es una etapa de la vida cristiana. Es decir, tiene que ver con el tiempo. Y hay cristianos que lo explican: mire, todo creyente tiene un tiempo donde está enamorado de Dios. Por eso es que cuando vemos a los nuevos que hablan, que predican, que cantan, que sirven, algunos dicen o expresan: está en el primer amor. O sea que él no. O sea que él ya no. Porque entendemos el primer amor como un tiempo. Pero cuando tú vas al griego, este pasaje expresa que el primer amor no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con posición. Es decir, ¿en qué posición tienes a Dios en tu vida? Digan conmigo: ay, Señor. Es decir, el primer amor no se refiere a una etapa, a algo temporal. Se refiere a una posición. ¿En qué puesto ubico a Dios en mi vida? Y la iglesia de Éfeso se dedicó a trabajar, a hacer obras, a servir, pero olvidaron al Señor y lo dejaron por allá en tercer, cuarto, quinto lugar. Algunos aquí que me escuchan esta noche tienen a Dios en el último reglón de la lista de prioridades. Mira el que está a su lado, dígale: ¿sí ve? Yo le dije. Es decir, no está en el primer puesto. Ahora, entendiendo esto, devuélvete conmigo a esa imagen, a ese cuadro de la persona nueva que sirve con pasión, que le entrega su vida a Cristo, que canta con júbilo. Y lo vas a entender de otra manera. ¿Sabes por qué está así? Porque definitivamente el primer amor no es una etapa en su vida. Es que está tan enamorado del Señor que le dio el primer lugar en su corazón, en su mente, en su alma. Y como Dios ocupa el primer lugar, por eso tú le ves tanta pasión, tanto fervor, tanta entrega. ¿Me siguen, sí o no? Es que el primer amor no es una etapa que se pierde, es una posición que yo le quito a Dios. Cuando Dios dejó de ser lo primero en tu vida, entonces ya no te vemos con tanto ánimo, con tanto entusiasmo, con tantas ganas. Ya vienes a la iglesia porque sabes que tienes que venir a la iglesia, y cantas porque sabes que pues es bueno cantar y que el Señor se lo merece. Y sabes todas esas cosas, pero no lo haces con tanto júbilo porque el Señor no ocupa el primer lugar en tu corazón. ¿Me siguen? Digan amén. Es el primer amor. Entonces necesitamos volver a ese amor a Dios, a ese amor que arde, según el hebreo del libro de Deuteronomio. Un fuego que arde aquí y que me mueve a hacer todo por Él.
Algo que hincha el corazón y que no deja espacio para nada que ofenda al Señor, sino que solo quiero agradarle y honrarlo. ¿Me siguen? Ahora, esto lo dice no solo la teología, esto lo dicen algunos predicadores que hablan de este tema. Te voy a mencionar lo que dicen algunos predicadores en 3 momentos. Primero, vamos a empezar de una vez. Primero, o número uno, escuchen. El amor a Dios, pero no el amor que hoy muchos tenemos, ese amor frío, pasivo, acomodado, no. El amor que arde, que se mueve dentro de nosotros con fervor, apasionado, entregado. Ese amor a Dios produce ciertos deseos en la vida de un ser humano. Produce ciertos deseos. Número 1, el amor a Dios produce el deseo de vivir en santidad. Diga conmigo, vivir en santidad. Mira, cuando el amor a Dios arde dentro de ti, automáticamente, eso es automático, entra en tu corazón un deseo de vivir en santidad. Un deseo de vivir en santidad. Porque tu amor por Él te seduce, te atrapa tanto que solo quieres agradarle, honrarlo. Y tú te das cuenta por la Biblia que esa manera es abrazando la santidad. Así que si tu amor por Dios hoy no produce deseos de santidad, tienes que evaluar el amor que tienes hacia el Señor. Tal vez esto te está indicando hoy, venga, mi amor por Dios está muy frío entonces. Porque hoy me gusta la iglesia, cantar, pero no le voy a mentir a nadie. Cuando salgo me provocan cosas del mundo, coqueteo con el pecado. Es más, hay algo oculto que estoy realizando y que me encanta. Si eso pasa en ti, mira, no te lo digo para que te sientas mal, pero eso tiene que ver con el amor al Señor que hay en tu corazón. Es un amor suave que se ha debilitado, que ha decrecido. ¿Me siguen? Porque el amor que arde te llena de un deseo por la santidad, por honrar al Señor, por agradarle. Dijo Juan Wesley dijo en alguna ocasión: temen 100 hombres que no teman más que al pecado y no quieran nada más que a Cristo, y voy a cambiar al mundo. Tremendo. Juan Wesley relaciona el deseo por Jesús, el anhelo por el Señor, con huir del pecado, correr de la maldad. Y tiene relación con lo que estoy diciendo. Cuando tú amas al Señor, cuando tú abres tu corazón y dejas que el amor arda en tu vida, entonces ese amor a Dios produce en ti el deseo de vivir en santidad. De vivir en santidad. De hecho, la Biblia tiene varios ejemplos. Por ejemplo, miren esa redundancia, José. ¿Alguien conoce la historia de José? José tiene una historia particular en la Biblia. El segundo al mando de Egipto. Y José era un muchacho temeroso de Dios, amaba al Señor. Ahora, en ese entonces todavía no existía una ley que ordenara que hay que amar a Dios con la mente, el alma, las fuerzas y el corazón. Pero José amaba al Señor. Y aunque José tuvo la oportunidad de pecar, porque la esposa de su jefe, llamado Potifar, general del ejército de Egipto, quiere decir que esta mujer, la esposa de Potifar, era una mujer rica, una mujer adinerada, seguramente como una mujer adinerada, bien cuidada, organizadita, muy esbelta o quién sabe qué más. Y esta mujer andaba detrás de José y se acercaba a José y le salamereaba a José. Yo creo que esta mujer saludaba a José: Dios te bendiga, José. Y abrazaba a José y lo ponía aquí: José, Dios te bendiga. Y José ahí tentado por esa mujer. Y cuando tuvo la oportunidad José de acostarse con la mujer de este hombre Potifar, la Biblia dice que José huyó
porque tuvo temor de Jehová, porque no quería pecar contra su Dios. Este es un claro ejemplo, tal vez de muchos, que nos indican que cuando tenemos un amor a Dios que arde en nuestro corazón, ese amor produce automáticamente un deseo de vivir en santidad. ¿Me siguen? Digan amén. Insisto con esto: si el amor que hoy tienes por Dios, porque tú dices que amas a Dios y yo también lo digo, pero si el amor que hoy tenemos por Dios no produce un fuerte deseo de vivir en santidad, tienes que evaluar ese amor que tienes por el Señor. Tienes que evaluarlo. Número dos, el amor a Dios produce otro deseo. Produce el deseo de amar a los hermanos. Esto también es automático. Mira, cuando tú te encuentras con Dios y amas al Señor, el amor a Dios automáticamente produce en ti amor por los hermanos. De hecho, Jesús liga el segundo mandamiento principal al primero: amarás a Dios, y luego dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, alguien que aprendió muy bien esto fue el apóstol Juan. El apóstol Juan, que se conoce como el discípulo amado o el apóstol del amor, el apóstol en sus epístolas escribe este tema, fundamentalmente hablando de amar a Dios y amar a los hermanos. Y él dice que tú no puedes decir que amas a Dios a quien no ves, cuando aborreces a tu hermano a quien ves. Es decir, Juan liga automáticamente el amor a Dios con el amor por el hermano, y entre paréntesis, se quiere, amor al prójimo. Amor al prójimo. Ahora, Jesús lo llevó más allá, ustedes saben. Jesús dijo que no solo hay que amar al prójimo, al hermano, al amigo, sino que también hay que amar al enemigo. Y mis amados, cuando tenemos un amor ferviente, apasionado por Dios, automáticamente se produce amor por los hermanos. Amor por los hermanos. Yo conozco creyentes apasionados por el Señor que les irrita en el corazón estar mal con alguien. Creyentes fervientes por Jesucristo, con un fuego que arde en el pecho por honrar, glorificar al Señor, que no soportan estar mal con alguien, sino que de inmediato corren a arreglar las cosas. Y el amor por Dios los impulsa a eso. Que dicho sea de paso, volvemos a la misma dinámica. Si el amor que hoy tienes por el Señor no produce en ti un fuerte deseo de amar a los hermanos, y esto es reconciliarse, perdonar, pedir perdón, abrazarse, arreglar las cosas, restituir. Si ese amor por Dios no produce ese amor por los hermanos, mis amados, tenemos que evaluar entonces cuál es nuestro amor al Señor. ¿Dónde se encuentra nuestro amor a Dios? ¿Será que el amor a Dios que hay en nuestros corazones no viene creciendo, sino por el contrario se viene desvaneciendo? Pues eso está pasando seguramente en muchos. Es más, los puedo ver. Los puedo ver. Número 3. El amor a Dios, y repito, no lo digo yo, lo dicen teólogos y lo afirman predicadores. El amor a Dios, este amor ferviente por el Señor, produce el deseo de hacer discípulos. Oiga, el amor a Dios produce el deseo de hacer discípulos. Y hay un ejemplo en la Biblia claro de esto: el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encontró con Jesucristo, fue transformado, se convirtió al evangelio. Y la evidencia de su gran pasión por Cristo, de su entrega y de su amor por Dios, la encontramos en las iglesias que plantó, en las epístolas que envió y en las almas que discipuló. Esa es la evidencia del amor y la pasión que el apóstol Pablo tenía por Jesucristo, por el Señor. Y lo mismo ocurre con nosotros. El amor a Dios produce en nosotros el deseo de hacer discípulos, de ganar almas, de llevar a muchas personas a que conozcan al Dios que yo conozco, que es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y vuelvo a insistir con lo mismo.
si el amor que hoy tenemos a Dios no está produciendo en nosotros estos deseos, hey, tenemos que salir de aquí evaluando, examinando, venga, ¿dónde está mi amor a Dios? ¿Dónde está mi amor a Dios? Ahora, y si es verdad que alguno aquí no siente el deseo de vivir en santidad, ni el deseo de amar a los hermanos, ni tampoco el deseo de hacer discípulos, entonces tiene que reconocer esta noche que su amor a Dios es pasivo, es acomodado y es frío. Lo siento, pero es así. Y ese es el amor a Dios que muchos creyentes contemporáneos tenemos por el Señor. Un amor completamente frío, un amor que así se ha desvanecido. Voy a terminar con esto. Tengo en mis manos un extracto de una de las predicaciones de Juan Wesley. Todavía hay acceso a esos escritos del siglo XVIII. Este es el extracto de una de las predicaciones más famosas de Juan Wesley. Se escribió el 25 de julio de 1741, es decir, hace alrededor de 92, 94 años. Perdón, de 284 años. Hace casi 3 siglos. Juan Wesley predicó este mensaje en la calle Oxford de Inglaterra. Y yo quiero terminar leyéndoselas a ustedes, amada iglesia. Quiero que la escuchen con mucha atención. Esto dijo Juan Wesley a la audiencia que lo acompañaba esa noche del 22 de julio de 1741. Dijo lo siguiente: Hechos 2, 26. Casi me persuades a ser cristiano. Hay muchos que llegan a este punto, pero como de nada nos sirve ante Dios, debemos entender, 1, que es un casi cristiano, y 2, que es un cristiano por completo. El primer elemento de ser un casi cristiano es tener una honestidad pagana. La mayoría de los no cristianos aprueban una moral mínima de no robar, no engañar, no mentir, dar de comer a los hambrientos, etcétera. También los casi cristianos. El segundo elemento es la apariencia de piedad, es decir, la forma externa del cristianismo. El casi cristiano no hace nada que el evangelio prohíba. No toma el nombre de Dios en vano, no difama, no se emborracha, no fornica, no se venga de injusticias. Además trata de animar a otras personas para que sigan a Dios. Los que tienen esta forma externa de piedad usan también todos los medios de gracia. Siempre asisten al culto de la iglesia, no lucen prendas llamativas, no pasan el tiempo charlando y parecen tomar muy en serio la cena del Señor. Oran en privado y guían a sus familias en oración. Y el último elemento del casi cristiano es su sinceridad. No hace todo lo anterior simplemente por temor al castigo de Dios, sino por un verdadero deseo de servir a Dios y hacer su voluntad. Ahora, alguno de ustedes me preguntará: ¿cómo es posible ir tan lejos y sin embargo no ser más que un casi cristiano? Les puedo decir desde la Biblia y desde mi propia experiencia que es posible hacer todo esto y aún así ser un casi cristiano. Hablo de mi propio caso, aunque me avergüence admitirlo. Yo era así por muchos años, haciendo todo el bien que pudiera, corriendo siempre del mal, y todo con un deseo honesto y sincero de servir a Dios. Pero mi propia conciencia, convencido por el Espíritu Santo, me dice que durante todos esos años era solo un casi cristiano. Entonces, ¿qué otra cosa además de todo esto se requiere para ser completamente cristiano? Primero, amar a Dios.
Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Hablo de un amor que hincha el corazón, que te llena, que hace de Dios tu deleite, que no te deja ni con tiempo ni con ganas para cosas que no son de Dios. Segundo, amar al prójimo. Mateo 22:39 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda persona en este mundo es tu prójimo, incluso tu enemigo. Les tenemos que amar con un amor benigno, sufrido, paciente, y con la perseverancia de que sean salvos. Pero hay un tercer elemento para ser completamente cristiano: la fe, el fundamento de todo. Todas las promesas de Dios en Cristo son para los que creen en Él, los que tienen fe. Pero ojo, una fe que no produce arrepentimiento, amor y buenas obras no es la fe viva y verdadera de que hablamos aquí, sino una fe muerta y diabólica. Porque hasta los demonios creen que Cristo nació de una virgen, hizo milagros, murió por la humanidad en la cruz, se levantó el tercer día y ahora está a la derecha del Padre. Ellos creen todo esto y aún así siguen siendo demonios. No basta solo con creer en lo correcto del cristianismo. Hay que tener una plena seguridad y completa certeza de que por los méritos de Cristo tus pecados son perdonados. Esta fe real purifica tu corazón y lo llena de amor por Dios y por los demás. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Estos completamente cristianos. Ahora es el momento para que te preguntes: ¿me encuentro yo entre los completos cristianos? ¿Practico la justicia? ¿Me abstengo de todo mal? Pues muchos de nosotros ni siquiera llegamos a eso. Mucho menos ha visto Dios sinceridad en ti y en mí. El verdadero deseo de agradarle en todas las cosas, eso no lo ha visto Dios. Pero aún suponiendo que lo haya hecho, ¿bastará con los buenos deseos para ser cristiano? Ciertamente no. Queda todavía pendiente la gran pregunta: ¿está tu corazón lleno del amor de Dios? ¿Puedes clamar: mi Dios y mi todo? ¿Es Él todo tu deseo? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Amas a todos como Cristo te amó? ¿Crees que Cristo te amó a ti y que se entregó por ti? ¿Crees que el Cordero de Dios ha quitado tus pecados? ¿Tienes el testimonio de ser hijo o hija de Dios? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sabe que si alguien muere sin esta fe y sin este amor, mejor le sería no haber nacido. Despiértate entonces tú que duermes y clama a tu Dios. Llámale en el día en que puede ser hallado. Que nada te detenga hasta que alcances este premio. Llámale hasta que sepas en quién has creído y puedas decir: mi Señor y mi Dios. Quiera Dios que todos los que aquí estamos lleguemos a saber lo que es no un casi cristiano, sino un completamente cristiano, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesús, sabiendo que tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo, gozándonos en la esperanza de la gloria de Dios y teniendo el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. Este fue el mensaje de Juan Wesley en Oxford a una audiencia de creyentes, para decirles que si se están esforzando por venir a la iglesia, por hacer lo correcto, pues apenas llegan a ser casi cristianos. Porque ser cristiano es ir mucho más allá. Es tener un amor que hincha el corazón, un amor ferviente que produce en nosotros el deseo de vivir en santidad, el deseo de amar a los hermanos, el deseo de hacer discípulos.
Y cuando yo leo el extracto de esta predicación, viene a mi mente las palabras de Carlos Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Él dijo: cuando pensé en el cristiano que debería ser, sentí vergüenza del cristiano que soy. Y yo creo que muchos aquí esta noche tendríamos que unirnos a esas palabras. Cuando pensé en el cristiano que debería ser, sentí vergüenza del cristiano que soy. ¿Qué tal si te pones de pie y cierras tus ojos un momento?